hay de aquellos, porque ya tienen el... Okay. Voy a dormir a medio sueño. Aló, ¿qué hacen? ¿Qué estás comiendo? Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición más de su programa La Hora Tributaria. Como siempre, mi agradecimiento al estudio McDowell Isla de Asociados, al estudio Jurídico Rivero y MDL Asociados, a Tributación Práctica, y como no, a nuestro amigo Lucio Barro, que siempre nos acompaña semana a semana en el soporte de estos programas. Bueno, una semana interesante. Sigo todavía con la expectativa, esperando que salgan algunos decretos legislativos todavía, dado que estamos en plazo de delegación de facultades hasta fines de mes aproximadamente. Hasta el momento no veo mayores sorpresas en materia tributaria, pongámoslo así, salvo algunas normas interesantes que siempre las vamos a comentar en nuestro programa final.
perdón, nuestro programa que va a salir al final de la delegación de facultades, última semana de mayo, semana de junio, cómo está en la programación. Bienvenidos a todos nuevamente. El día de hoy vamos a hacer un comentario sobre un tema que ha salido a colación bastante interesante, porque nos pone un poquito en alerta frente a lo que son obligaciones y responsabilidades, sobre todo en personas jurídicas. Y vamos también a, obviamente, desarrollar el tema que nos ha convocado el día de hoy. Ya en la semana seguramente estaremos poniéndoles alguna encuesta. Mil disculpas, esta semana hemos estado sumamente ajetreados. Sé que les debo las diapositivas del programa de la semana pasada y también no he podido subir el video, pero lo vamos a hacer, les prometo que a la brevedad del caso, junto con lo del día de hoy. A colación, la próxima semana, bueno, la hora tributaria va a dar un pequeño salto temporal y va a volverse la hora tributaria internacional. Y esto porque seguramente ya para la próxima sesión, espero, no sé todavía, voy a confirmarlo en el sentido de salir al aire, pero deberíamos estar transmitiendo desde el viejo continente a partir de la próxima semana por unas semanas aún. Así que ya les estaremos avisando de eso, y cómo no, compartiendo experiencias desde allá seguramente, y otros temas que me han venido a interesar también, dicho sea de paso, en la legislación comparada. Fuera de ello, también vamos a mandar una encuesta por el grupo de WhatsApp. Estamos evaluando la posibilidad de mover la hora de inicio del programa de 9 de la noche a 10 de la noche, pero vamos a hacerlo con una encuesta para ver cuál es el parecer de todos o de la mayoría y si esto les ayuda un poquito más a poder estar siguiéndonos en cada semana. Es los miércoles a las 9, sería a las 10, pero en todo caso la posibilidad de que puedan seguirnos semana a semana. Ok, dicho esto, vámonos un poquito a revisar lo que precisamente el día de hoy resulta como temática de lo que debemos hablar. Hay algunos comentarios previos, si se quiere a modo de editorial, si se quiere, pero bueno, vamos a tratar de verlo de esa forma. Porque, a ver, ha salido a colación algunos comentarios que se han dado en la semana bastante interesantes, inclusive en las diapositivas o en la presentación van a tener el link o el enlace para la norma, que es la ley 31740. Esa ley modifica la ley 30424, que es la que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Recuerden, cuando hablamos de la regulación administrativa o de responsabilidades, se refiere evidentemente a las personas que ejercen algún tipo de función, rol o cargo directivo. Ahora vamos a ver quiénes. Y hay que recordar que esto es lo más sensible en todo caso de la norma, y estas responsabilidades tienen cierta trazabilidad, tanto en el plano administrativo, por ejemplo en materia tributaria, como también lo tienen en el ámbito penal, fraude a la persona jurídica. La norma modifica varios artículos de la ley matriz, que es la ley 424. Los artículos están ahí puestos en pantalla, cual los voy a compartir. Pero ha incluido a los delitos de contabilidad paralela, o sea, esa norma que incluyó a los delitos de contabilidad paralela, a los tributarios, a los aduaneros, en la ley que regula responsabilidades precisamente para esas personas en el proceso penal. Y ahí viene un poquito el tema sensible que, ciertamente, siendo un programa que intenta compartir ciertas experiencias tributarias, también intenta advertir aquellos temas que pudieran estar vinculados a la materia o sobre la que conversamos semana a semana. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones, ciertos cuidados, o en todo caso, pues pongamos un poquito las previsiones, pero ahora van a darse cuenta que las prevenciones no son necesariamente absolutas. ¿Quién menciona la ley? A ver, la ley empieza a mencionar algunos aspectos interesantes y empieza en todo caso a indicar por dónde va a ir lo que se pretende ahora con la norma, ¿no? En los articulados que vienen modificándose. Bueno, lo primero es que las personas jurídicas efectivamente tienen responsabilidad administrativa por los delitos que la norma matriz ha señalado, básicamente en el ámbito, como lo he mencionado, administrativo, penal. Y ojo, que tienen esa responsabilidad, perdón, cuando actúan, cuando las personas, actuando en su nombre, por cuenta de ellas y en su beneficio,
bueno, incurren en todo caso en ciertas materias que no son, pues, evidentemente apegadas a lo regular. ¿Y quiénes son estas personas? Miren, en principio los socios, ok, directores, entiéndase socios accionistas, ya uno dice, no, accionistas no, estamos hablando de todo. Directores, administradores de hecho, derecho, los de hecho son aquellos que circunstancialmente han asumido las condiciones como tal, así como los gestores, los representantes legales, cual fuere, apoderados de la persona jurídica. Ojo, entiéndase apoderados por cualquier tipo de apoderamiento, porque no lo especifica, apoderado general o especial o específico, como lo quieran llamar. También de sus filiales o subsidiarias, si que estos tuvieran algún conjunto de sucursales, bajo cualquiera de las modalidades y como esté previsto en el Código Penal, como actúes. La persona natural, además, que esté sometida a la autoridad y control de las personas mencionadas en el interior, o sea, en los que acabo de mencionar hayan cometido delito bajo órdenes de autorización. Ojo, en el primer literal que hace la define a las personas que evidentemente tienen responsabilidad directa o ejercen representación o apoderamiento. En el literal B, bueno, cualquier persona natural dentro de la persona jurídica que evidentemente obedezca a los anteriores. Llámese contador, gerente administrativo, comercial, whatever, el que sea. Además, la persona natural señala, o las que están señaladas, perdón, en el literal anterior, cuando la comisión del delito haya sido posible, porque las personas precisamente mencionadas en el literal A, la primera capa de responsabilidad, han incumplido deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la entidad encomendada en atención a la situación concreta. O sea, primer nivel, todos los directos. Segundo nivel, los que son subordinados a los directos. Tercer nivel, ojo, que los primeros tampoco hayan ejercido supervisión, o sea que el descuido también sería sancionado. ¿Ok? Ojo con lo que te está diciendo la norma. Además, las personas jurídicas que tengan calidad de matrices serán responsables y sancionadas siempre que las personas naturales que actúen en nombre de ellas, de esas filiales o subsidiarias, incurrieran en inconductas. Y por último, las personas jurídicas no son responsables en los casos en que las personas naturales que están indicadas en el primer punto de la norma que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, actúen o hubiesen cometido delitos y exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica, ¿no? O sea, ya, si lo que está haciéndote ese párrafo es librarte de la responsabilidad a ti, persona jurídica, si es que la persona natural que está involucrada contigo actuó, pero tú no te beneficiaste, es lo que te está diciendo. Ya bueno, si actuó y cometió delito con otro, bueno, ya tú te libres. Eso es lo que está diciendo. Pero esa es, en todo caso, las precisiones de lo que pueda cometerse y quiénes. Ojo, acá si ustedes lo leen con un poquito más de detenimiento, y por eso he puesto el enlace en la norma, son bastantes los que pudieran ser potencialmente involucrados. Pero ojo, esa no es la parte delicada todavía. O lo más delicado no es eso. Acá lo que estamos conociendo es, ok, todos están involucrados y todos se me pueden ir o en todo caso, todos pueden ser sancionados o lamentablemente ser también penados, dependiendo del tipo de infracción o delito, porque la norma abarca todo. Incluso, el juez, a requerimiento de la fiscalía, impone o puede imponer, según lo que fuere la gravedad del caso, sanciones administrativas contra personas jurídicas que resulten responsables, pues, de la comisión del delito, ¿no? Como por ejemplo, puede poner una multa, ¿de acuerdo? O sea, la primera capa de sanción, multa. O el primer nivel, la gradualidad de la sanción como primera etapa sería la multa. Pero también puede inhabilitar a la persona jurídica. ¿Cómo le inhabilita? Suspensión de actividades o prohibición de las actividades. Te puede cerrar el negocio. Te digo, bueno, te voy a suspender temporalmente hasta que, y el plazo no puede ser menor de 6 meses ni menor de 2 años, o sea, mínimo 6 meses te va a poder suspender si es que eso fuera necesario respecto de las investigaciones que realiza y de las acciones que se hayan cometido, o simplemente te cierra. Para contratar con el Estado también puede prohibirte, no, ya no. Y
Además, puede cancelar licencias, concesiones, derechos, autorizaciones. Acá estamos hablando de varias cosas. Licencias, concesiones, derechos. Estamos inclusive hablando de actividades extractivas o de actividades en el sistema financiero o en las empresas reguladas por la SMV. También puede aplicar clausura de locales o sanciones, o establecimientos. También igual de carácter temporal o definitivo. E inclusive puede solicitar la disolución definitiva de la entidad. No es poco lo que puede hacer. Se ha pensado en la norma seguramente vinculada a todos los actos de corrupción que hemos conocido, llámese Odebrecht, Obrainsa, whatever, el que sea, pero se ha pensado básicamente en ese sentido seguramente. Sin embargo, independientemente de que, y está bien, se quiera combatir la corrupción desde todo punto de vista y también tomando en cuenta los hechos o acontecimientos que pudieran haberse dado en los últimos años, lo cierto es que la norma deviene bastante delicada. Y hay que advertirlo, y por eso inicié con este comentario que no es poco, y que ciertamente nos pone en alerta. Pero hay más. El artículo 12 de la norma enuncia cuáles son las acciones que pudieran eximirte de culpabilidad, responsabilidad, o que también puedan devenir en atenuantes. Y acá es donde viene mi problema. Primero, la persona jurídica está exenta de responsabilidad, dice, si ha cometido delitos, etcétera, etcétera, si adopta e implementa en su organización con anterioridad a cualquier posible delito un modelo de prevención adecuado, le hace compliance a su naturaleza, un sistema de riesgo, necesidades y características, un sistema de vigilancia y control, lo que fuera necesario precisamente para demostrar de que ella previno, la persona jurídica como organización, sí ha tomado previsiones, pero lamentablemente, bueno, la persona fue más chueca que la persona jurídica, persona natural me refiero. Esto se ve normalmente en las actividades reguladas. Las actividades reguladas tienen necesariamente que tener todo un sistema de compliance, porque es exigible, muchas de ellas inclusive, perdón, las que en todo caso tienen, por ejemplo, unidades de, perdón, oficial de cumplimiento, que está ligado a la normatividad de la UIF, sí implementan de alguna manera estas acciones o estos sistemas de prevención. Algunas entidades reguladas por la SMV y la SBS inclusive tienen que tener control interno permanente, o funcionario de control interno que también reporta a esas entidades. Inclusive también algunas tienen que tener funcionario de riesgos. Todo ello forma parte del compliance, pero tiene que haber precisamente una estructura, un procedimiento o procedimientos, perdón. Pero a ver, es inaplicable, dice la norma, la referida eximiente, perdón, cuando el delito es cometido. Ojo, lo que te acabo de decir hace un momentito, que te exime o atenúa la responsabilidad, no aplica si el delito es cometido por socios, directores, administradores de derecho, representantes legales o apoderados, con capacidad de control de la persona jurídica. Siendo así, el juez impone la medida administrativa de multa, la que puede ser reducida hasta por 90%, o hasta en un 90%. Quiere decir que así hagas compliance y estas personas que están en la primera línea de mando, pues definitivamente cometieron algún tipo de acción a pesar de ese sistema atenuante, no aplica para ellos. ¿De acuerdo? Eso es para mí la parte más sensible. O sea, así hagas compliance, así hagas prevención, así instaures todos los sistemas que te acabo de mencionar hace un momentito, igual los señores que están siendo enunciados en este segundo párrafo, pues lamentablemente corren mala suerte. Y lo mínimo es la multa. Ya hemos visto que las sanciones eran graduales, ¿de acuerdo? Así que eso hay que tomarlo en cuenta, con mucho cuidado. Esa es la advertencia principal. También hay otras circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa en personas jurídicas, como la colaboración objetiva, ¿no? Parecido a la colaboración eficaz, porque tiene que ser sustancial, decisiva, esclarecimiento, tienes que ofrecer pruebas, el impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito, es decir, que tú hayas intentado que no se haga, no se cometa el delito,
La reparación total parcial del daño, claro, si yo hago un resarcimiento de lo que ha pasado, bueno, será una circunstancia. Oye, no, ojo, cuidado, que es atenuante, no te exime ¿ya? de la culpa, pero al menos va a bajar la sanción. La adopción e implementación por parte de la persona jurídica después de la comisión del delito y antes del juicio oral, un modelo de prevención. Es decir, te atrapé, perfecto. Y no tenías modelo de prevención. En tanto se dan las investigaciones y antes de que comience el juicio oral, es decir, que el juez inicie, o que la fiscalía haga suya y haga la denuncia del juez y se programe el juicio oral, yo tengo que haber ya implementado un modelo para demostrar, bueno, y se me pasó, pero acá está, no, yo no tenía intención. La acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de prevención, es decir, acredita que sí lo tienes y que por lo menos cumple con ciertas condiciones mínimas. Y la confesión, obviamente, debidamente corroborada, que eso es confesión sincera, de la comisión de delito con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria y esto ya es en fiscalía. Son circunstancias, insisto, atenuantes, pero igual no te libra. Le hace atenuante, bueno, va a calmar un poquito la sanción, pero nada más. Además, un dato interesante en el artículo 18 sobre la emisión del informe técnico sobre el modelo de prevención. ¿Quién es el órgano que va a pronunciarse sobre este modelo de prevención? Si es válido o no es válido, la SMU. La norma le ha delegado a la Superintendencia del Mercado de Valores, acá no indica que sea, miren, el fiscal puede formalizar la investigación siempre que la persona jurídica alegue contar con un modelo que debe contar con un informe técnico de la SPB que analice la implementación y funcionamiento del modelo de prevención con relación al delito imputado. El informe referido, dicho sea de paso, hablamos de temas periciales hace un par de semanas, tiene la condición de pericia institucional. Prueba absolutamente válida, dado nuestra legislación civil. Además, la persona jurídica que alegue contar con ese modelo debe brindar la información y documentación con las facilidades necesarias a la SMB para que emita ese informe técnico. La superintendencia tendrá un plazo de 90 días desde el día siguiente de recepción de la solicitud. De manera excepcional, este plazo puede extenderse para que se pronuncie. Entonces, no solamente basta decir, sí tengo mi modelo de prevención, sí tengo mi sistema de prevención, sino que este tiene que ser acreditado por la SMV con un informe pericial institucional. Y yo tengo que solicitarlo, dicho sea de paso. Advertencia. No es que sea solo para las entidades reguladas por la SMB, es para todas. La norma no dice que solamente es para las entidades reguladas por la SMB, sino que le delega a la SMB la facultad de pronunciarse sobre esa implementación del modelo de prevención. Y la SMB, como se los acabo de decir hace poco, y tenemos bastante cercanía y experiencia con la SMB, porque precisamente hemos participado en ciertas funciones, como lo venimos haciendo actualmente en una entidad administradora de fondos colectivos, y la SMB es bastante exigente respecto de lo que es control interno, oficial de cumplimiento, riesgos y los sistemas de prevención y compliance que tiene que tener la entidad. Así que a lo que voy es que la SMB es bastante entendida en la materia de poder evaluar sistemas de prevención y lo hace periódicamente. Así que no es una entidad ajena a ello, por si acaso es bastante versada en poder pronunciarse o emitir un pronunciamiento, mejor dicho, de la evaluación de esos modelos. A tomarlo en cuenta, porque no es poca cosa. Y recuerden, calidad de pericia institucional. Ya lo hemos mencionado hace un momento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, que cualquier persona jurídica puede ser, en el peor de los casos, hasta disuelta. Y en el menor de los casos, no es poco. Prefiero la multa, obviamente. Pero igual queda huella, queda antecedente. Y puede ser disuelta, dependiendo de las situaciones o de los agravantes o del tipo de delito. Si en un proceso penal se demuestra que son responsables administrativamente, entonces se aplicarán este tipo de sanciones a través de ellas, si es que se han cometido alguno de los delitos. Obviamente, como hemos mencionado, la gravedad del tema respecto de la ley, más allá del informe técnico, que es un tema sensible y de cumplimiento, es que la ley precisamente dispone que si quien realiza el delito o la infracción es algún directivo de mando de la primera línea, como los socios, directores, administradores, etcétera, no hay medida preventiva que lo salve.
lo siento, pero igual ustedes sí corren responsabilidad. Sí se va a aplicar responsabilidad. Advertencia, ¿de acuerdo? Advertencia para todos aquellos que están en la primera línea de mando respecto de actos que pudieran estar reñidos con las buenas costumbres administrativas y por supuesto que vayan a estar implicados en ilícitos penales. Esta es una ley bastante delicada, muy interesante, pero bastante delicada. Así que toca pues, nos parecía sumamente importante, como ya saben, el programa no solamente pretende seguir una programación, sino que también intenta advertir de que existiesen normas que fueran de necesidad comentarlas. Me pareció sumamente interesante e importante comentar esta norma precisamente a modo de comentario previo o a modo de comentario editorial, si me permite, dado que este es un programa en vivo. ¿Ok? Espero que en todo caso vayan ahora, revisen la norma, por favor, las dos normas, la matriz y la modificatoria, y vayan en todo caso diseñando la implementación de sus modelos de prevención. Porque recuerden, o sea, si ustedes no es que haya un plazo para poder implementar el modelo de prevención, la norma no dice eso, ¿ya? No es que, bueno, tienes, a partir de la adopción de la norma o su reglamento tienes tantos días. Pero sí es cierto que lo que les está diciendo, bueno, si tú te quieres jugar, juégatela, pero si tú quieres salvarte, implementa tu modelo de prevención y pídele a la SMB, porque esa es tu solicitud, que te lo certifique. Si lo tienes, salvaste. Pero ustedes que son de mando alto, no se salvan. Ese es el punto, por si acaso. Muy bien, dicho esto, vámonos al tema que nos tocaba el día de hoy, que era derechos y deberes de la administración y de los administrados, porque todos tienen, Premisa previa. Cuando hablo de derechos de la administración, entiéndase, no lo voy a desarrollar el día de hoy porque es inmenso el tema, pero estamos hablando, como mencionamos en la sesión anterior, con el programa anterior, perdón, respecto de facultades. Obviamente que todo lo que tiene derecho a la administración es el ejercicio de todas sus facultades, ¿de acuerdo? Esas amplísimas facultades. Que sí, las vamos a ir desarrollando poco a poco porque evidentemente nos interesa que también nos aproximemos a ellas. De alguna forma, en programas anteriores hemos desarrollado lo que es facultad de fiscalización, y no solamente en un programa, sino en varios programas. También hemos hablado de cobranza coactiva. Ahora que se nos vienen las siguientes etapas del programa, vamos a hablar, sí, de las otras fases, como la reclamación, por ejemplo, hasta que lleguemos a la sancionatoria. Esto es lo que son derechos de la administración, si lo quieren ver desde esa perspectiva. Pero la administración definitivamente también tiene deberes. Estas están recogidas en el título 3 del libro segundo, que son obligaciones de la administración tributaria. Del libro tercero. Los órganos de la administración tributaria, como ya lo habíamos mencionado, tendrán a cargo la función de que pueden, o sea, a ver, tú tienes como uno de los mandatos de administración la preparación o elaboración de proyectos. Cualquier órgano de la administración tributaria puede ser un motivador de alguna norma o algún cambio normativo o de alguna norma que se ajuste a sus necesidades, como los gobiernos locales. También tiene la obligación de la orientación al contribuyente. La administración tributaria en general debe proporcionar orientación, información verbal, educación y asistencia al contribuyente. Punto aparte, SUNAT podrá desarrollar medidas administrativas para orientarlos mejor sobre conductas elusivas perseguidas. La primera oración, hasta el punto seguido, es en general para todas las administraciones tributarias, no solo para SUNAT. Además, SUNAT deberá, eso es lo que te está diciendo por si acaso el párrafo, quiere decir que inclusive los gobiernos locales, regionales y evidentemente el gobierno central debe implementar un servicio de orientación al contribuyente. Que exista o no exista media, sea malo, sea bueno, me den 50 respuestas diferentes, ese es otro tema porque ya va un tema de no de incumplimiento normativo, sino de eficiencia y eficacia por parte del órgano. Pero sí es cierto que debe existir. Además, y hay que decirlo con claridad, otra de las obligaciones de la administración es la reserva tributaria. ¿De acuerdo? Toda la reserva tributaria, salvo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, las solicitudes de información o exhibición de documentos que ordenen evidentemente los operadores de justicia, llámese Poder Judicial, Fiscalía, Comisiones de Congreso. Bueno, ahí no puede haber reserva tributaria, ¿no? Ahí te voy a exceptuar. Oye, ok, yo protejo todo, pero bueno, si me lo pide una autoridad como tal, no podré escudarme ante sus
tributaria en la reserva para no dar esa información. También en el caso de expedientes de procedimientos tributarios respecto de los cuales hubiese recaído resolución que haya quedado consentida, siempre que sea con fines de investigación o estudio académico, ¿de acuerdo? Y obviamente sea autorizado por la administración. Sí, evidentemente en temas académicos yo puedo recurrir a la administración que me autorice y puedo extraer algún tipo de caso que estuviese cerrado. Sí, pero con fines académicos. La publicación que realice la administración, eso se hace a nivel a veces de universidades o de los investigadores acreditados. La publicación que realice la administración tributaria de los datos estadísticos, generales, globales, no individualizados. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo pueden ustedes encontrar en la nota tributaria periódica que saca la administración? Y la pueden ubicar en la página web precisamente de eso. Tampoco la información de los terceros independientes usadas como comparables por la administración en actos administrativos, como en las comparaciones de ratios o en aplicaciones de normas de precio de transferencia. Tampoco estarían comprendidos en la reserva tributaria las publicaciones sobre comercio exterior que efectúe periódicamente la administración, precisamente sobre la información contenida. Portal transparencia, ya, portal transparencia aduanero, eso tampoco puede estar ahí porque es parte de una consolidación. También es excepción la información que solicite el gobierno central sobre sus propias acreencias. Claro, ¿cuánto te debo? No, no puede ser parte de la reserva, ¿verdad? En ese caso, la información que sobre las referidas creencias requiere el gobierno central con la finalidad de distribuir, por ejemplo, el canon, eso no puede estar no puede estar protegido por la reserva, o aquella que estuviera requerida por las dependencias del propio gobierno central para la defensa de los intereses del Estado en, por ejemplo, procesos judiciales o arbitrales. Lógico, yo tengo que defender sobre un caso donde ha habido de repente algún caso de corrupción, yo tengo que pedir a la administración incremento patrimonial habido del sector. La información reservada que intercambien los órganos de la administración tributaria también no están comprendidos dentro de la reserva, siempre y cuando pues, sea para sus fines propios, ¿verdad? Y siempre y cuando haya formalidades del pedido. La información reservada que se intercambie con la administración tributaria de otros países respecto de lo que se ha acordado, convenios para evitar la doble imposición u otros convenios de intercambio de información también. Tampoco estaría comprendida la información que se requiera por entidades públicas a cargo del otorgamiento de prestaciones asistenciales económicas, obviamente para poder evaluar esa dación precisamente. Además, ¿hay prohibiciones de los funcionarios y servidores de la administración tributaria? Sí, definitivamente las hay. Una de ellas es sumamente conocida. Los funcionarios que laboran en la administración al aplicar tributos, sanciones y procedimientos se sujetarán a las normas de la materia establecida. Este primario punto, si se quiere, es el mandato sobre el cual las actuaciones de cualquier representante de la administración no pueden excederse de las normas tributarias. No puede actuar a criterio propio, a su posición o inventándose, por ejemplo, presunciones. Tiene que actuar bajo lo que dicen las normas tributarias tal cual establecidas. Va a colación también respecto de las consultas institucionales, porque estas obligan al personal de la administración a precisamente hacer caso de esas interpretaciones. También los funcionarios de la administración están impedidos de ejercer por cuenta directa o por intermedio de terceros, sea gratuitamente o no, funciones o labores permanentes o eventuales de asesoría vinculadas a la aplicación de normas tributarias. Tema bien sensible, porque en principio estamos hablando de un nivel de asesoramiento constante, continuo, sostenido, porque si yo soy contador y trabajo en la administración tributaria, ya me pregunta, oye, ¿cómo debo declarar? Por favor, ayúdame, mira. Claro, y si yo se lo digo, podría ser tomado como asesoramiento, pero más bien estoy haciendo orientación, pero no quiere decir que yo estoy asesorando al contribuyente. Se refiere evidentemente a que yo ejerzo un asesoramiento activo. Oye, ¿cómo evito pagar? Eso es otra cosa. No se refiere pues a una orientación que yo pueda dar de carácter particular y también no hay impedimento para el ejercicio de la docencia, dicho de paso. Hay otras obligaciones que tiene la administración para efecto de actuaciones o procedimientos vinculados a lo que es la virtualización, como la de asignación de una clave SOL que permite evidentemente a todo contribuyente acceder al buzón de notificaciones. Ahora, recuerden que es obligatorio verlo periódicamente, más aún recuerden que por la modificación del artículo 104 precisamente sobre notificaciones, la fecha de depósito es a partir de la cual se tienen que ahora hacer los plazos, no a partir del día siguiente.
Y también hay obligaciones de almacenamiento, archivo y conservación de documentos que formen parte del expediente electrónico, de acuerdo a la resolución de su pertinencia que evidentemente están habilitadas para esos efectos. Pero también, así como hay derechos de la administración, han visto que hay obligaciones de la administración, también hay obligaciones de los administrados. Y sí, estamos obligados. Por ejemplo, a inscribirnos en los registros de la administración, a sacar un número de RUC, a tener la clave SOL y, evidentemente, acceder de manera constante, permanente o periódica para poder revisar qué tipo de notificaciones u otros hubiesen llegado a través de este buzón. Tengo la obligación de acreditar la inscripción ante SUNAT o, en general, ante cualquier administración tributaria y consignar ese número de identificación cuando sea exigible. También tengo la obligación de emitir, otorgar, a partir de los requisitos y los reglamentos que se expidan para ello, los comprobantes de pago que correspondan. Debo llevar mi contabilidad o registros exigidos por las normas tributarias u otros reglamentos o sistemas o programas que den soporte precisamente a estos de manera sostenida. De hecho, tenemos toda una legislación ahora a partir del programa de libros electrónicos, así como también para la emisión electrónica de comprobantes de pago, que han ido complementando, han ido perfeccionando o incrementando las obligaciones respecto de lo que eran obligaciones físicas. Así que a tomarlo en cuenta porque siguen siendo parte de una norma principal, una norma matriz, como es el Código Tributario. Algunos a veces me preguntan, pero ¿por qué una norma de menor rango? Todo está en la ley. Si nos detenemos un poquito a revisar las normas generales en materia tributaria, van a encontrar que sí está en la ley lo que yo debo cumplir como contribuyente. Otra cosa es que existan normas de menor rango que regulen ese mandato, que regulen esa obligación o que desarrollen o detallen de mejor forma esa obligación. Además, los libros y registros deben ser llevados en castellano y utilizados en moneda nacional. Es una obligación para todos, salvo que haya alguna autorización expresa para poder llevarlos a moneda extranjera. Así que eso son excepciones. Y en todo caso, en cuyo caso deben llevarse la contabilidad en dólares, siempre y cuando se considere que la presentación y la declaración de pago de tributos, así como el de las sanciones vinculadas a esto, siempre es en moneda nacional. Tú puedes llevar tu contabilidad en moneda extranjera, pero todo lo que es el cumplimiento formal sigue siendo en moneda nacional. Y evidentemente aplicas el cambio que sea correspondiente. En caso de saldos a favor generados de periodos anteriores, tomar en cuenta los saldos declarados en moneda nacional siempre. Asimismo, en todos los casos de valores emitidos por parte de la administración, siempre serán en moneda nacional. Así que por si acaso, porque algunos por ahí alguna vez me preguntaron sobre estos detalles respecto de la obligación de la autorización de moneda extranjera, esa autorización solamente es para lo que corresponde al contribuyente, no así para aquellos temas que estuviera obligada la administración tributaria respecto de las obligaciones formales. Además, el deudor tributario, hay que recordar, debe indicar a la administración el lugar donde se llevan los mencionados libros, registros, soportes, microformas u otros medios de almacenamiento informáticos y demás antecedentes electrónicos que sustenten esa contabilidad. ¿Por qué? Porque es parte de los mandatos que están en la ley, por si acaso, y eso hay que tomarlo en cuenta. Así que no se vayan a olvidar de ello. O sea, también hay esa obligación, y por eso es que nosotros señalamos, sí, o en todo caso, señalamos la necesidad de una fiscalización de indicar dónde se ubica precisamente esta parte operativa de nuestra empresa. También es obligación de los administrados permitir el control por parte de la administración. Eso está vinculado a la facultad de la fiscalización o la intervención que pudiera, en uso de la facultad de inspección, desarrollar la administración. También está presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante funcionarios autorizados todo lo que la administración me requiere. También tengo la obligación de proporcionar la información o la que ordenen las normas sobre actividad del deudor o de terceros, es decir, ya los cruces de información, así como la de almacenar, archivar y conservar libros y registros llevados de manera manual, porque aún tenemos de ese tipo, así como los electrónicos, porque tengo que guardar los respaldos de esa información. No quiere decir que porque ahora ya todo lo mando, no debo guardar nada. Hay una obligación compartida. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si? Siempre me tengo que poner en el supuesto de la necesidad, como si he tenido casos que
ha ocurrido pérdida de información y no se tenía respaldo, y se ha tenido que recurrir a la administración tributaria solicitando los respaldos para poder reinstalar la información. Y eso es un poquito complicado de todas maneras. Y estás advirtiendo de la transmisión. También de mantener en condiciones operativas cualquier tipo de sistema o soporte hasta por 5 años respecto de la información que manejas en la entidad. Otras obligaciones por parte de los administrados es la de concurrir cuando eres citado. De manera presencial o remota, ahora se ha regulado inclusive la manifestación virtual para que tú puedas facilitar las funciones de la administración. Si tienes calidad de remitente, entregar el comprobante de pago y de remisión correspondiente cuando se te intervenga, y esa es la función que hace Control Móvil, cuando para cualquier unidad de transporte en carreteras. También debes sustentar la posesión de los bienes mediante los comprobantes de pago cada vez que la administración lo requiera, sin ningún tipo de... no tendrías por qué poner reparos a demostrar que tienes la posesión. De ahí es que también se ejerce el comiso de bienes cuando no está demostrada esa posesión. Es mandato de ley, no es un capricho de la administración. Guardar absoluta reserva de la información en la que haya tenido acceso relacionada con terceros independientes usados como comparables, como consecuencia de la aplicación de más transferencia, por ejemplo, sí, porque ahí sí tú tienes acceso a esa información por la comparabilidad. Permitir la instalación de los sistemas informáticos o equipos, otros medios que la administración estime conveniente para el control tributario, como el de grandes compradores o los sistemas similares a estos. La semana pasada hacíamos un comentario respecto a la declaración tributaria sustitutoria y la rectificatoria. Bueno, acá está el mandato normativo un poco más explícito y detallado. La declaración referida a la determinación de la obligación tributaria puede ser sustituida dentro del plazo de presentación de la misma. Vencido la declaración podrá ser rectificada. Por eso es que yo les mencionaba la vez pasada, por ahí que me hicieron una pregunta al respecto, todas las declaraciones que yo presente hasta antes del vencimiento o hasta el vencimiento mismo son sustitutorias. Y cuando tú declaras hasta el vencimiento una declaración sobre otra, superpones las declaraciones. A partir del vencimiento, rectificas, ¿de acuerdo? Y ya se toma como tal. Transcurrido el plazo de prescripción, no podrás presentar declaración rectificatoria alguna. En el caso, o sea, ojo que de todas maneras el plazo prescriptorio se invoca, es de parte, recuerden. La presentación de declaraciones rectificatorias se efectuará. Bueno, ahora tenemos todo el proceso telemático, informático, perdón, para presentar. Tenemos toda la plataforma virtual para presentar declaraciones. Salvo los casos de la DJ anual, en donde la DJ anual sí está habilitado el PDT para las rectificatorias, recuerda. La declaración rectificatoria surte efecto con su presentación, siempre y cuando, y esto es importantísimo, determines mayor tributo, igual o mayor tributo. Si es igual o mayor tributo, no pasa nada. Si determinas menor tributo, solo si determinas menor tributo, entonces la administración tiene un plazo de 45 días hábiles después de esa presentación para que emitir pronunciamiento. ¿De acuerdo? Es decir, puede verificar la declaración rectificatoria que determine menor tributo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque puede, de todas maneras, siempre aplicarse. Bueno, y respecto de otros derechos, o mejor dicho, de los derechos, porque hemos hablado de las obligaciones, pues tengo derecho a muchas cosas en realidad, pero vamos a ver, ya lo habíamos mencionado algunos en el programa anterior, ser tratado con respeto y consideración por el personal de la administración, eso siempre deben exigir. Puede haber casos, y para eso existe la queja, en donde haya habido alguna inconducta o alguna, desde su percepción, alguna conducta no apropiada, vamos a ponerlo así, pueden ustedes recurrir a la queja. Si hay un exceso mayor, inclusive pueden recurrir a la denuncia. Seamos claros. También la de exigir la devolución de lo no pagado indebidamente o en exceso. El derecho a esa devolución de pagos indebidos o en exceso, en el caso de personas naturales, incluye además a los herederos y causavientes del deudor tributario, quienes podrán solicitarlo en los términos establecidos en el artículo 39 del Código Imposible. Pueden sustituir o rectificar sus declaraciones, sí, como lo hacemos todos, alguna vez o lo hemos hecho o lo hacemos. Tenemos el derecho de interponer reclamos, apelaciones, demanda contenciosa administrativa y cualquier otro medio impugnatorio establecido en el presente código. Ahí creo que faltó algo más, establecido en el presente código y supletoriamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General también. Conocer el estado de tramitación
de los procedimientos en donde seas parte. Tú tienes todo el derecho de decir a la administración, bueno, tú me estás haciendo una intervención o fiscalizando, reclamando, ¿en qué está? Sí, sí tienes todo el derecho de hacerlo. Tiene también la administración toda la obligación de responderte, dicho sea de paso. El acceso a los expedientes, cuando ustedes quieran pedir acceso al expediente, recuerden, está regulado en el artículo 131 del Código, dicho sea de paso, para que puedan tenerlo con claridad o puedan aplicar la base legal que corresponde. Tienen todo el derecho de pedir una ampliación de lo que falle el tribunal fiscal. Si a ustedes no les ha parecido suficientemente claro, pueden solicitar la ampliación de resuelto. O sea, ampliación, aclaración, como algunos le llaman. También, ante la duda razonable, pueden invocar la no aplicación de intereses e inclusive de sanciones. Hay que demostrar eso, sí, la duda razonable. Puede haber duda razonable cuando inclusive hay duplicidad de criterios por parte de la administración. Si ustedes demuestran que ha habido pronunciamientos distintos, ustedes han apegado a uno de ellos, pero también hay otro que ha invocado a la administración, bueno, hay duplicidad de criterios. Pueden interponer queja por omisión o demora en resolver de procedimientos tributarios por cualquier otro incumplimiento de normas. Formular consultas, y ahí es donde en algún momento hemos hablado, no, hemos compartido mediante una alerta tributaria los procesos de consultas institucionales y consultas particulares que están también reguladas en esos artículos del Código Tributario. Tenemos derecho a la confidencialidad de la información que proporcionamos a la administración, que no puede mal utilizarla, dicho sea de paso, así como la de solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones que hayamos presentado, y eso me lo han consultado innumerables veces. ¿Puedo pedir a la administración copia de lo que he declarado? Sí, puedes pedir todo lo que tú quieras siempre y cuando sea tuyo. ¿Puedo pedir la copia de los libros y registros contables, pero en base de datos? Sí, también puedes pedir, porque a pesar de que acá diga copia, no quiere decir que, que se refiera solamente a copias físicas. Puedes pedir todas las copias, inclusive por medios informáticos, porque es tu derecho, es tu información. La administración la custodia para sus propios intereses, pero no quiere decir que no la puedas pedir, siempre y cuando, insisto, sea tu. Tenemos el derecho de no proporcionar los documentos que ya estén en la administración. A veces suele darse que por ahí la administración me ha pedido la información por alguna circunstancia y después me llega otra esquela donde me piden por el mismo periodo y yo tengo que responderle, papi, ya ustedes tienen la información, pídesela a tu colega que está en otro piso. Sí, también tienen el derecho de eso. Contar con el asesoramiento particular que consideren ustedes necesario y sobre todo cuando se requiera la comparecencia. Y también tienen el derecho de exigir copia del acta respectiva. En caso de la comparecencia que se realice de manera remota, debe informarse de manera previa a su realización quienes participarán en el debido asesoramiento. Pueden solicitar fraccionamiento o aplazamiento, pueden solicitar a la administración la prescripción, de hecho la tienen que solicitar si así quieren alcanzarla, la prescripción de todas las acciones que estén involucradas a partir del artículo 43 y seguidos en el Código Tributario. Bueno, tener un servicio eficiente, ¿lo comentamos? No, ya no, lo rajamos. ¿Qué hacemos? Tener un servicio eficiente y por parte de la administración y las facilidades necesarias. Ojo, yo sé que vamos a rajar su de orientación de las 5 versiones que puedo tener o más de una consulta, pero recuerden que la administración no solo es una. Eso siempre tenganlo en cuenta. El Código Tributario no solamente está para SUNAT, el Código Tributario está para todas las administraciones tributarias, así que ese servicio también lo tienen municipalidades, que son gobiernos locales, que son administradoras de sus tributos. Mucho cuidado con eso. Y otras entidades que tuvieran a bien ser administraciones tributarias respecto de esos tributos. Recuerden que los tributos son impuestos, contribuciones y tasas. Entonces, si yo tengo a una entidad que me cobra una tasa para darle un servicio, también es administración tributaria, sí. Y debo exigirle lo mismo también. Tenemos todo el derecho de exigir un servicio eficiente por parte del Estado en general. Tenemos el derecho de designar hasta 2 representantes durante el procedimiento de fiscalización. Ojo, esto a veces, a veces muchos no lo usan, no sé si por desconocimiento o por temor o alguna otra circunstancia. Cuando la administración inicia un procedimiento de fiscalización, el contribuyente tiene todo el derecho de poner a 2 personas. Puede elegir 2 personas debidamente acreditadas, debidamente empoderadas. No es necesario que el poder sea por escritura, basta una carta. Pero sí, puede representarse con 2 personas con el fin de atender el acceso a la información que pudiera ser solicitada por la administración u otras, en todo caso, que pudieran ser estimadas. Y solicitar y obtener de la administración tributaria la información que requiera para poder acceder a los sistemas electrónicos
telemáticos, informáticos o tecnologías digitales con ocasión de las situaciones que realice con aquella. Por si acaso, es lo que yo les decía, puedes pedir todas las copias que sí, sí puedes. Así que nunca se frenen respecto de lo que ustedes tengan derecho, porque tienen todo el derecho de hacer. Y asimismo, además de los derechos que ya acabo de comentar, podrán ejercer, recuerden, todos los derechos que estén conferidos por la Constitución, no se olviden nunca de eso, por el propio Código Tributario o por leyes específicas como la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y recuerden que cuando hablo de Constitución inclusive pueden recurrir a todas las garantías constitucionales. Por ejemplo, como alguna vez he mencionado, la administración me niega a dar información, pues interpone un habeas data y dile que te la dé. Así que nunca olviden que sobre cualquier norma, inclusive la tributaria, siempre va a estar la ley de leyes, que es la Constitución, y eso es importante siempre recordar. A veces se nos olvida, a veces se nos olvida, o a veces no recurrimos a ella porque creemos que las etapas mueren donde dice código o en el Poder Judicial, y no necesariamente es así. Todas las herramientas de defensa que tengan derecho, que seguramente otros contribuyentes, tal vez con algunos recursos mayores, si los utilizan, todos tenemos el derecho de utilizarlas cuando sea o se estime necesario para que precisamente podamos ejercer un derecho de defensa, si se quiere, más integral, más sostenido, más intenso, más sólido, más fuerte, sin lugar a dudas. Si alguien tiene alguna consulta, duda, queja o cambio de director de programa o conductor, perdón, aquí estoy para poder absolver cualquier comentario o compartir comentarios en todo caso, si alguien tiene a bien hacerlo. Ok, no se preocupen. Igual, estaremos siempre por redes sociales atentos a comunicaciones directas si así lo desean hacer. Recuerden, el día de hoy hemos realizado dos temas que son bastante importantes. Primero, nuestro comentario inicial respecto de la ley sobre responsabilidad de personas jurídicas, y revisen. Mañana vamos a compartir a más tardar, se los prometo, la presentación del programa anterior y esta para que tengan los enlaces. Y por favor, vayan viendo la implementación de sus modelos de prevención. Si hay sensibilidades a sus actividades, inclusive pidan la acreditación del modelo a través de la SMB para que ustedes puedan tener una salvaguarda frente a cualquier circunstancia. Es más importante, si se dan cuenta, para nosotros en el ejercicio de la contabilidad o aquellos que ejercemos algún tipo de responsabilidad, que estamos subordinados, entre comillas, a la primera línea de mando, que lo implementemos, porque precisamente para nosotros sí nos puede servir ante cualquier circunstancia, no para ellos, pero para nosotros sí. Así que, ojo al dato, oído a la música, como diría el famoso Beto. Enrique, ¿por qué la Administración Tributaria nos envía requerimientos vía SMS? Estamos obligados a responder. ¿Requerimientos vía SMS? Yo creo que más bien vía SMS me envía el mensaje de la advertencia de que algo se ha depositado en el buzón. El SMS, por si acaso, no es un medio de comunicación válida para poder solicitar un requerimiento de información. El requerimiento tiene que ser depositado vía buzón electrónico. Ese es el conducto o ser notificado físicamente. Lo que puede mandar vía SMS es notificación de que ha llegado una comunicación importante a su buzón, solicitamos que lo pueda usted revisar. Eso sí, porque me está avisando, te hemos mandado a... Te asustes, revisa, sí, eso sí puede hacerlo, pero no puede requerirte vía SMS, eso sin lugar a dudas, eso no está por ningún lado. Gracias por la pregunta, Enrique. ¿El sistema de procedimiento compliance debe ser elaborado por un abogado o un contador? No, no necesariamente, pero sí nos interesa que, a nosotros como contadores nos interesa que exista, ¿no es verdad? Así que, ¿podemos involucrarnos como parte del desarrollo e implementación? Sí. Si no trabaja en una entidad que esté regulada y no tiene experiencia en la aplicación de oficialidad de cumplimiento, sistema de riesgos y control interno como áreas de
componentes del sistema o sistema de prevención de lavado de activos, por ejemplo, si no tienen experiencia en eso, les sugiero, empiecen por precisamente revisar las obligaciones que tienen ese tipo de entidades de implementarlo, y eso les va a servir como modelo para que ustedes puedan decantar. No sé si con la misma rigurosidad, pero podrían aproximarse bastante para que demuestren que sí lo tienen, y de esa manera lo puedan ir articulando. Definitivamente que van a involucrarse varias áreas, sí, lógico, no solamente el contador o el abogado. No se trata de que cualquiera de ellos lo haga, que solamente ellos lo pueden hacer. Aquí viene a ser involucramiento de varias áreas, como habrán visto. Después de la primera línea de mando, bueno, vienen todos los demás que esperan estar subordinados a estos, entonces hay que involucrarlos definitivamente. Sugeriría que revisen ese tipo de normas, o en todo caso, sugeriría también que pudieran pedir algún tipo de asesoramiento a aquellos que tienen experiencia en ello. Todas las empresas están obligadas, solo las grandes. No hay ninguna clasificación en la ley de exención al tipo de empresa. La ley es general. Y vuelvo a repetir, no existe un mandato obligatorio con caducidad. Es decir, implemente usted hasta tal fecha. No, lo que está diciendo la ley es, bueno, si tú quieres atenuar o eximirte de la responsabilidad, tienes que demostrar que ese modelo de prevención existe. Y la única manera de demostrarme que ese modelo de prevención existe es que no solamente lo tenga, sino que lo acredite la SMU, que lo voy a considerar pericia institucional. ¿De acuerdo? En general, todas están obligadas a hacerlo. No hay excepción. Y si tú deseas que ese modelo de prevención quede consagrado como un elemento firme ante cualquier intervención posterior, sea de la vía administrativa o de la vía penal, pues tendrás que hacerlo y solicitar a la SMB que lo revise y se pronuncie sobre la pertinencia de ese modelo de prevención. Eso es lo que está diciendo la norma. Gracias por la pregunta, Marisa. Muy bien, si no tenemos otra consulta o comentario, igual siempre vamos a estar por nuestras redes sociales de manera directa de WhatsApp. No se preocupen en poder enviar cualquier tipo de consulta en lo que podamos ayudarles, encantados. Por mi parte, les agradezco que nos acompañen, nos hayan acompañado el día de hoy en este programa, 17 de mayo. Ya saben, la próxima semana, Dios mediante, debemos estar transmitiendo desde el viejo continente, y en la semana estaremos alcanzándoles alguna encuesta para ver si la hora tributaria se queda a las 9 de la noche o se va a las 10 para darles un poquito de chance a que puedan ustedes integrarse al programa semanal. Por mi parte, a ustedes muchísimas gracias nuevamente por participar. ¿Cuál es el WhatsApp del grupo? No se vayan, no se vayan. Denme un segundito, denme un segundito. Por ahí, si no lo tienen, denme un segundito, por favor. No se vayan, no se vayan para los que no lo tienen. Ahorita lo comparto por el chat. Me estoy yendo al enlace. No sabía que alguien no lo tuviese. Mil disculpas. Mil disculpas. Denme un segundito. Va. Ahí está. En el chat de la transmisión del día de hoy, ahí tienen el enlace de WhatsApp. Pueden hacer clic y los va a mandar directamente hacia el grupo de WhatsApp. Bueno, mi agradecimiento al Estudio McDowell Isla de Asociados por ser sponsor de este programa, también al Estudio Jurídico Rivero y M. de Asociados, y cómo no, como siempre, a Lucio Borrón, mi agradecimiento todas las semanas por acompañarnos en el soporte técnico. Nos vemos mañana, Lucio, no te olvides. Y a ustedes, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Será con nosotros hasta el siguiente programa o hasta la siguiente edición de su programa, La Hora Tributaria. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.